Bien, tenemos entonces que nuestro circuito amplificador polarizado en clase A va a ser el siguiente. Para realizar este circuito vamos a ajustar estos valores a valores que sean más fáciles de obtener. Por ejemplo, R2 podríamos, en lugar de 11 kiloohmios, usar 10 kiloohmios. En el caso de estas resistencias es mejor utilizar valores ligeramente menores a la hora de ajustar los valores a valores comerciales o a valores más fáciles de obtener. Para mí en este momento es más fácil obtener una resistencia de 10 kiloohmios. Al hacer esto, entonces tenemos que ajustar también el valor de R1 más o menos en la misma proporción que ajustamos R2. Esto es entonces 10 dividido entre 11, dividimos el valor que obtuvimos entre el valor original y nos da 0.9. Multiplicamos esto por el valor de 39 y nos da un valor de 35 kiloohmios. El valor más cercano a ese sería 33 kiloohmios, que es un valor comercial también. Entonces vamos a emplear R1 33 kiloohmios y R2 10 kiloohmios. Esto va a hacer que los voltajes tanto en R1 como en R2 varíen levemente. No vamos a hacer el cálculo de cuál va a ser la variación, podríamos proyectarlo, pero posiblemente no sean variaciones muy grandes. En el caso de R3 tenemos 2.5 kiloohmios. Voy a ajustarlo a un valor de 2.2 kiloohmios, que también es un valor comercial y del cual posiblemente se me haga fácil conseguir este valor. Y para el caso de la resistencia de 0.5 kiloohmios lo voy a ajustar a, vamos a ver si es posible, 2.2 entre 2.5 por 0.5 kiloohmios, 0.5, y me da 0.44 kiloohmios. Bueno, en realidad igual voy a variar un poco esto y lo voy a ajustar a 0.47 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 470 ohmios, que es un valor comercial y del cual generalmente es fácil disponer. Nuestro circuito entonces va a quedar así: R1 33 kiloohmios, R2 10 kiloohmios, R3 2.2 kiloohmios, R4 470 ohmios. Y utilizaremos aquí un transistor NPN. Es un transistor de baja potencia. Vamos a ver, voy a buscar a ver de qué transistores podría disponer para realizarlo. Bueno, ya tengo aquí listos todos los componentes. Este es el transistor que voy a utilizar. Es un transistor equivalente a un NTE 123, NTE 123, 123A. Este es el transistor que voy a utilizar, es un transistor NPN. Voy a comprobar cuáles son los pines. Para eso utilizo este multímetro. Selecciono aquí
medición de HFE. Esto es ganancia de corriente, y supuestamente voy a colocar el transistor de tal manera que el primer pin corresponde al emisor, el segundo a la base y el tercero al colector. Y puedo observar ahí que según me dice tengo una ganancia de corriente de 281. Eso significa que así es como debe conectarse el transistor. Por lo tanto, el primer pin es el emisor, el del centro corresponde a la base y el siguiente es el colector. Emisor, entonces base en el centro y colector. Emisor, base, colector. Voy a dibujarlo aquí, entonces es más o menos así. En este caso, ¿verdad? El transistor que cada quien utilice debe, usando preferiblemente el medidor, determinar cuáles son los terminales correspondientes. Emisor, entonces, base, colector. No siempre va a ser así, puede esto cambiar. Y procedo entonces a colocarlo en el protoboard. Tengo aquí las resistencias con los valores que decidí utilizar. No conseguí todas de la misma potencia, hay dos de medio watt, ¿verdad? Esta es la de 33 kilo ohmios, esta otra es la de 10 kilo ohmios. Aquí tengo la de 2.2 kilo ohmios y esta es la de 470 ohmios. Colocamos en el colector la resistencia de 2.2 kilo ohmios. No sé si se puede enfocar bien. Bueno, voy a colocarla aquí. Luego la resistencia que viene a la base desde VCC, que sería la resistencia de 33 kilo ohmios. Le voy a colocar directamente en la base y en el mismo nodo donde tengo conectado la resistencia de 2.2 kilo ohmios, de tal manera que ya tengo esta conexión. Aquí sería el punto donde va conectado la alimentación de más VCC. Y de la base a lo que sería 0 voltios conectamos la resistencia de 10 kilo ohmios. Voy a hacerlo aquí, me va a quedar un poco inclinada, pero no importa. Esta sería la resistencia R sub 2, 10 kilo ohmios. Y en el emisor conectamos la resistencia de 470 ohmios. Una resistencia igual de, esa sería la resistencia de 470 ohmios. Igual nos va a quedar un poco inclinada. Ahí está. Este entonces es el nodo del emisor. Este es el nodo de la base. Aquí tenemos el nodo de 0 voltios en nuestro caso y el colector
estaría aquí. Como fuente vamos a utilizar un adaptador o un cargador de 5 voltios universal con un conector para USB. Tengo aquí un cable que he modificado. Bueno, básicamente lo que hice fue cortarle el conector de uno de los extremos. Conecto lo que sería la salida de 5 voltios al cable USB, y en el otro extremo voy a tener, como dije, aquí lo tengo, corté los cables, y entonces en el cable negro voy a tener 0 voltios y en el cable rojo los 5 voltios. Voy a conectarlo. Ahí ya lo conecté. Voy a proceder a medir con el voltímetro el voltaje que tengo aquí. Está en la escala de 20 voltios y medimos entonces en el rojo el positivo y en el negro el negativo. Conectamos el positivo entonces a más VCC y el negativo de la fuente lo vamos a conectar a 0 voltios. Conectamos también el negativo del voltímetro en 0 voltios. Bien, ya tenemos aquí el circuito armado. He cambiado el adaptador o el cargador de baterías por uno que ahora me da 5.09 voltios. Estamos midiendo aquí en el nodo correspondiente a más 5 según el circuito. Nuestro voltaje entonces es el medido 5.09 voltios, el voltaje de la fuente. Voy a medir ahora el voltaje en el colector. Tenemos que es de 2.6 voltios el voltaje en este punto, entonces respecto a tierra es de 2.6 voltios el voltaje en este nodo, en el nodo del colector. Medimos el voltaje en el nodo del emisor ahora. Recordemos que es en este punto donde está la resistencia de 470 ohmios. Aquí el voltaje es de 0.53 voltios. En este nodo entonces tenemos 0.53 voltios. Y finalmente mediremos el voltaje en la base. Sería aquí, en el nodo correspondiente a la base, donde está conectada la resistencia de 39 kiloohmios. Y en este nodo el voltaje es de 1.13 voltios. Aquí entonces tendremos 1.13 voltios. Este es el voltaje respecto a 0 voltios. El voltaje en la base respecto a 0 voltios. Bien, ahora con los voltajes que medimos anteriormente vamos a calcular los voltajes de polarización del transistor, o los voltajes que tiene el transistor en reposo, el voltaje colector emisor, el voltaje colector emisor,
Esto lo vamos a hacer mediante cálculo. Tenemos que el voltaje colector emisor es igual a VC menos V, es decir, el voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. El voltaje medido en C o en el colector es de 2.6 voltios. Entonces tendríamos 2.6 voltios menos el voltaje medido en el emisor o el voltaje en R4, ¿verdad? Que es 0.53 voltios. Y obtenemos así un voltaje entonces colector emisor igual a 2.07 voltios. Ese es el voltaje medido, más bien este es el voltaje obtenido para colector emisor. El voltaje base emisor es igual al voltaje que medimos en la base respecto a 0 voltios menos el voltaje medido en el emisor respecto a 0 voltios o el voltaje en R4 que es igual a 0.53. Esto quiere decir que el voltaje base emisor va a ser igual a 1.13 voltios menos 0.53 voltios. Esto nos da que el voltaje base emisor es igual a 0.6 voltios. La corriente de colector I sub C la obtenemos dividiendo el voltaje en R3, que sería este de aquí, V en R3, entre R3. V en R3 dividido entre R3. El voltaje en R3 es igual al voltaje VCC, el voltaje en este nodo, menos el voltaje en el otro nodo de la resistencia, que sería VC. VCC menos VC, y lo dividiríamos entre el valor de R3. Esto nos da entonces este voltaje va a ser 5 voltios, 5,09 voltios el voltaje medido, menos 2.6 voltios, y dividimos esto entre 2.2 kiloohmios, que es el valor de la resistencia que usamos para R3. Esto nos da entonces que el valor de la corriente I sub C es igual a 2.49 voltios dividido entre 2.2 kiloohmios, y esto es una corriente de 1.13 miliamperios. Como podemos ver, estos resultados nos dicen que efectivamente nuestro transistor está polarizado en clase A. ¿Por qué? Porque el voltaje colector emisor está en el rango que nosotros esperábamos que estuviera. Esto es, recordemos, voy a escribirlo aquí nuevamente, el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que 0.5 voltios y menor, bueno, aquí sería mayor o igual a 0.5 voltios y siempre menor que VCC menos VEE, es decir, en este caso tendría que ser 0.5 voltios, va a ser menor o igual que el voltaje de colector, o el voltaje de colector es mayor que 0.5 voltios o igual, y menor que 5 voltios en este caso. Y esto efectivamente se cumple
Puesto que tenemos 2.07 voltios colector emisor, el voltaje en la base es de 0.6 voltios y la corriente de colector es una corriente mayor que 0, es de 1.13 miliamperios. Estos resultados son suficientes para saber que efectivamente logramos nuestro objetivo, que era polarizar el transistor en clase A, polarización clase A.